Cuando descubrí que Well Dominated Love, Boss, es solo otra comedia romántica con un romance entre el jefe y su secretaria, dudo un poco en verla. Pero el actor guapo y el drama relativamente corto me hacen cambiar de opinión. Bueno, 24 episodios se consideran cortos para los estándares del drama continental, ya que es común tener historias simples que tienen más de 30 episodios de duración. De todos modos, creo que esta comedia romántica no es tan mala en general, aunque uno no debe esperar demasiado, ya que obviamente no es una producción de gran presupuesto. Sigue siendo un reloj agradable si puedes pasar por alto algunas cosas. Trataré de detallar tanto las fortalezas como los defectos del drama en la revisión de Well Dominated Love a continuación. Lulu Sienlu como Nai Sin-chen. Sin-chen es una secretaria inteligente y trabajadora que trabaja para Zhao Xuanfang, el dueño de una compañía llamada Yuanda. Tiene una personalidad alegre y segura. Sin-chen considera a Xuanfang no solo como un jefe sino también como un buen amigo. Ella viene de una familia de clase trabajadora con padres que la aman. Eden Zhao Chiwei como Yang Hing-chi. Hing-chi es un hombre rico y presidente del grupo Bohue. Tiene un trastorno obsesivo-compulsivo leve y necesita que todo esté limpio y ordenado. También es exigente como jefe y adicto al trabajo. Sin embargo, Hing-chi sufre de una pérdida de memoria en la que ha olvidado ciertos eventos de hace 5 años. Tiene un buen amigo en Ansiai Yu que también es su médico, Wang Qian como Chen Nian. Chen Nian es una celebridad y amigo de Hing-chi. Ella es asertiva y segura, excepto cuando se trata de Hing-chi, a quien ama. Ella lo ha estado esperando durante 5 años, pero su amor sigue siendo no correspondido. Liu Xinjun como Zhao Xuanfang. Xuanfang es el dueño de Yuanda. Es visto como un playboy que nunca es serio. Pero Xuanfang ha perseguido a Sin-chen en el pasado, pero fue rechazado. Ahora, él es un amigo leal que siempre tiene su interés en el corazón. Liu Shuchan como el Dr. An Xiaoyu. Xiaoyu es neurocirujano. También es el médico y buen amigo de Hing-chi. Xiaoyu es un hombre de voz suave que se siente incómodo con el sexo opuesto. La única amiga que tiene es su ex compañera de clase que también es su colega actual, el Dr. Bai Xiaoqiao. Jin Wen-sin como Tong-sin. Tong-sin es pasante en la oficina del presidente del grupo Bohue. Ella tiene una personalidad dulce e inocente. Tong-sin es una cazadora de estrellas y su ídolo es un cantante llamado J. Xiaoyu se convierte en su segundo ídolo después de conocerlo. Zhao Zheng-shan como director Huang Tao. Huang es el subordinado de Hing-chi y dirige la oficina del presidente. Es un subordinado leal y trabajador, pero a menudo malinterpreta las situaciones en la oficina de una manera cómica. Hing-chi acaba de regresar de los Estados Unidos y es una figura corporativa muy conocida. Es el presidente de un conglomerado llamado Bohue Group. Siendo una persona obsesiva compulsiva, es un hombre exigente al que le gustan las cosas de cierta manera. También sufre de pérdida de memoria seleccionada de eventos que sucedieron hace 5 años. Hing-chi está en conversaciones con Xuanfang de Yuanda para comprar sus productos. Conoce a Sin-chen que trabaja para Xuanfang y la encuentra capaz e inteligente. Ella también parece tener una extraña habilidad para conocer sus gustos y disgustos personales. Hing-chi está impresionado con Sin-chen y trata de atraerla para que trabaje para el Bohue Group. Incluso con altos salarios y otros beneficios, Sin-chen se niega a mudarse de Yuanda. Hing-chi tiene un mayor sentido de familiaridad con Sin-chen, pero ella niega rotundamente conocerlo. Esto empuja a Hing-chi a adquirir Yuanda. Xuanfang es absorbido por la gestión de Bohue, mientras que Sin-chen se ve obligado a ser el secretario en jefe de Hing-chi. A medida que pasan más tiempo juntos, Hing-chi está cada vez más seguro de que Sin-chen está conectado con su pasado de alguna manera. Final de amor bien dominado. Alerta de spoilers. Well Dominated Love tiene un final feliz. Las 3 parejas terminan juntas en el último episodio. Hing-chi y Sin-chen tienen su ceremonia de boda. De hecho, los clips de su ceremonia de boda tradicional se insertan al final del episodio 23. Debería ser satisfactorio para los fanáticos poder ver más de la feliz ocasión, ya que la mayoría de los dramas románticos tienden a apresurarse sobre la escena de la boda.
Puedes consultar mi resumen del episodio Well Dominated Love para un resumen completo del drama. Hacia el final del episodio 24, los espectadores son llevados un año más adelante para ver cómo están las parejas. Sia Yu y Tong Sin ya están casados. Ella está embarazada y la fecha de parto es el mes siguiente. Jin Chi y Sin Chen ya tienen un hijo. Jin Chi prefiere ser ama de casa para cuidar a su bebé por el momento. Sin Chen es el que hace su trabajo en la oficina. Los padrinos de su hijo son Xuan Fang y Chen Nian. Todavía no están casados, ya que Chen Nian ha rechazado la propuesta de Xuan Fang 3 veces. Ella finalmente acepta casarse con él en la última escena del drama mientras él lleva a su ahijado y piensa que los tres parecen una familia. Porque Jin Chi pierde la memoria. El intento de suicidio de su madre cuando era un niño resultó en un profundo impacto psicológico en él. Tuvo un matrimonio infeliz con el padre de Jin Chi, lo que la llevó a intentar suicidarse cortándose la muñeca. Jin Chi fue testigo del incidente que fue enterrado inconscientemente dentro de él. Ese daño emocional causa un trastorno en sus nervios que apagará parte de su memoria cuando se sobreestimule en su indulgencia en el amo. Por lo tanto, se desmayó y luego perdió la memoria de sus tiempos con Sin Chen cuando le estaba proponiendo matrimonio 5 años antes. Lo mismo sucede después de que él intimó con ella en su segundo romance. En otras palabras, la pérdida de memoria podría ocurrir una y otra vez. Termina buscando tratamiento de un psiquiatra en el episodio 19 después de las revelaciones de su madre sobre su pasado. Jin Chi recupera su memoria de hace 5 años en el episodio 21 cuando los reflejos de un espejo desencadenan flashbacks. Porque Sin Chen dejó Jin Chi. El padre de Jin Chi estaba en contra de su relación debido a la gran diferencia en el estatus y la riqueza de su familia. Él le pidió que dejara a Jin Chi, pero ella se negó. También le pidió que rechazara la propuesta de Jin Chi. Sin Chen le dio la ubicación de su propuesta en su lugar. Ella sintió que no debería decir que no a la persona que ama y que su padre debería hablar con su propio hijo si está en contra de la relación. Sin embargo, el padre de Jin Chi murió en un accidente automovilístico en el camino para detener la propuesta. Jin Chi también ha perdido la memoria para entonces. Entonces, Sin Chen decidió dejarlo porque se sentía responsable de la muerte de su padre. Tampoco sabía cómo enfrentar a Jin Chi con su culpa. Cuando Jin Chi pide una reconciliación, Sin Chen finalmente se entera de que su padre había cambiado de opinión sobre su relación en su lecho de muerte. Se convierten en pareja de nuevo después de 5 años en el episodio 11. Sin Chen deja a Jin Chi nuevamente en el episodio 20. Esta vez lo hace porque se da cuenta de que le duele olvidarla. Jin Chi teme volver a perder la memoria y ama demasiado a Sin Chen como para lastimarla de esa manera. Si voy a calificar esta comedia romántica basándome únicamente en el desarrollo de la trama, probablemente le daría una recomendación diferente. Pero tal como está, diría que vale la pena intentarlo. La historia comienza bien. Los espectadores se dan cuenta de que Jin Chi tiene problemas con su memoria y Sin Chen está conectado con él de alguna manera muy temprano en el drama. Entonces, existe ese elemento de curiosidad de lo que le sucedió a esta pareja hace 5 años. Esto también es parte de la razón que me hizo perseguir a Well Dominated Love. Sin embargo, la razón por la que Sin Chen dejó Jin Chi es nuevamente una historia sobreutilizada. Esto todavía está bien para mí, ya que su decisión es comprensible. Pero la parte de la pérdida de memoria se vuelve un poco frustrante porque podría suceder una y otra vez. En Love the Way You Are, los espectadores tienen una idea clara de que la protagonista femenina tiene una enfermedad extraña desde el principio. Por lo tanto, no se siente tan molesto como sabes qué esperar. Pero en Well Dominated Love, se lanza a los espectadores a mitad del drama. Por lo tanto, uno podría tener la sensación de, oh no, no otra vez, cuando la pérdida de memoria de Jin Chi regresa a medida que avanza la historia. Personalmente, la condición es extraña y la trama es frustrante, ya que la relación de la pareja parece ir en círculos. Lo que salva el drama. Sin embargo, lo que me salva el drama es la química entre los protagonistas, las parejas divertidas y dulces, y las escenas cómicas para resaltar las sonrisas. Lulu Zien y Eden Zhao lograron convertir a Sin Chen y Jin Chi en una pareja compatible y hermosa. Sus escenas amorosas e íntimas son dulces y chisporroteantes de ver, respectivamente.
Además, es difícil relacionarse con un hombre obsesivo-compulsivo que es tan exigente, pero Den Sao le da con éxito a Hin-chi un lado lindo para facilitar que los espectadores se enamoren de él. Supongo que su buena apariencia ayuda al igual que en Le Coup de Foudre a hacerlo popular entre las chicas. También es raro que un drama romántico tenga espectadores siguiendo de cerca el desarrollo de todas las parejas. Por ejemplo, la mayoría de la gente no se cansa de la pareja principal en Love Designer, pero la pareja lateral es un poco olvidable. En Well Dominated Love, hay poca necesidad de omitir cualquiera de las escenas que involucran a las parejas laterales. Tal vez algunos podrían encontrar a Tong-sin inmadura e incluso acosadora, pero el hecho de que sea inocente e inofensiva también hace que sea fácil amarla. Aparte de las parejas, Joan Fang es divertido con su personaje no tan serio, mientras que el director Juan y su personal nos dan las escenas divertidas con sus conjeturas y suposiciones erróneas. Para mí, la comedia es lo que hace que esta comedia romántica sea agradable y se suma a la capacidad de visualización general. Amor bien dominado versus amor bien intencionado. Si encuentras que Well Dominated Love y Well Intended Love tienen más o menos el mismo sabor, es porque comparten el mismo productor y director. Creo que el estilo es aún más similar con Well Intended Love Season 2. Básicamente, intentan repetir la fórmula de éxito de la serie Well Intended Love en Well Dominated Love, un personaje masculino rico y guapo que se enamora del personaje femenino con muchas escenas dulces y besos apasionados para hacer que los espectadores se desmayen. Si has visto Amor bien intencionado, sabrás que la trama es un poco extraña. Well Dominated Love tampoco está tan lejos en mi opinión con su extraña historia recurrente de pérdida de memoria. Pero una diferencia notable es que han logrado llevar la comedia a un nivel superior en Well Dominated Love. Por lo tanto, definitivamente preferiría esta producción más reciente sobre la anterior. Mi veredicto, no lo mires por la trama. No dudaría en recomendar un reloj para Well Dominated Love. Pero su trama no es el punto de venta aquí. En cambio, míralo por la comedia y la gran química de las parejas. No muchas comedias románticas realmente pueden hacerte reír, pero esta tiene un elenco de apoyo que hizo bien el trabajo para proporcionar los momentos divertidos. Entonces, incluso si realmente no puedes relacionarte con la pareja principal, tampoco te aburrirás con la comedia. La otra comedia romántica reciente que tiene momentos de risa a carcajadas sería The Romance of Tiger and Rose, que es un drama de B para esta revisión de Well Dominated Love. Le daría una calificación de 7 décimos. La trama es mediocre, pero afortunadamente, los otros aspectos lograron compensarla para que sea visible en general. Es alegre para la mayoría de los episodios con solo unas pocas escenas llorosas. Sin embargo, esas escenas realmente no te agobian a diferencia de un melodrama como Here to Air. Además, si te gusta ver series sin antagonistas odiosos a la Love 020, entonces este sería uno de ellos. Pero si prefieres más angustia y acontecimientos para tus dramas, entonces Well Dominated Love podría ser un poco aburrido para ti. Y una última cosa, las colocaciones de productos para este drama están severamente exageradas.